Hola chicas, Hola, doctora Carolina. bienvenidas nuevamente a mi casa. Salud. Estamos gracias. nuevamente en las charlas con la doctora Cardona. Felices Y vamos de estar a... acá. Qué rico, gracias. Vamos a continuar hablando sobre la vida de los personajes de la serie de HBO Euphoria. En el capítulo anterior discutimos cómo esas primeras relaciones sexuales impactan de manera importante la vida de una persona y estuvimos discutiendo el tema sobre Kat. Cómo esa primera relación influyó en que ella empezara a tener unas relaciones promiscuas y de pornografía. Hoy quiero que hablemos de un tema que está relacionado también con este mismo aspecto, y es cómo cuando se vulnera o se invade la privacidad de una persona, se afecta su vida de manera importante. Quiero contarles algo, y es que a mí me encanta la física. O sea, dentro de todas las cosas que a mí me gusta estudiar, me encanta la física. Y me encanta Newton. Y la ley de la física que más me gusta a mí es la tercera ley, que dice que toda acción tiene una reacción. Y esa ley, que es una ley física, se asocia con absolutamente todas las actividades que nosotros realizamos en el día a día. Todo lo que tú haces tiene una repercusión. Entonces, en el día de hoy lo que quiero es discutir cómo el hecho de que nosotros compartamos imágenes de nuestro cuerpo, desnudo o no desnudo, a amigos desconocidos, ya sea por texto o en redes sociales, cómo ese hecho puede afectarte tu vida completa. ¿Ok? Para esto quiero que tomemos varios personajes. Vamos a tomar a Casey, vamos a tomar a Jules, vamos a tomar a Nate, a McKay y a Daniel. ¿Eso qué significa? Les quiero hacer un recuento. Casey compartió unas fotos con Nate, o Nate tenía unos videos de Casey, y Nate se los compartió a sus amigos. ¿Sí? La otra cosa que pasó es que Jules le envió unas fotos a Nate sin saber que era él estando desnuda. Pues son dos acciones que fueron conscientes. Ellas lo enviaron, ellas lo compartieron. Cómo esa persona que fue Nate invadió la privacidad de ella en compartir esos videos y esas fotos con sus amigos. Y como Jules, al compartir sus fotos con Nate, que era un desconocido en ese momento para ella, le genera a ella problemas en el futuro. En el caso específico de Casey, quiero que comentemos qué repercusiones tuvo el hecho de que Nate compartiera sus videos de ella teniendo sexo con alguien más, no sé si era con él mismo, y se los compartió a todos sus amigos. ¿Qué repercusiones tuvo esto para ella? Yo me acuerdo bastante de ese episodio, Okay. porque recuerdo que ahí estaba McKay, que es el muchacho que está enamorado de Casey. Sí. Y Nate coge su celular y llama a todos sus amigos, eran como 15 muchachos. Sí. O sea, no era uno solo, no eran todos, eran muchos. Y todos emocionados viendo el video de Casey teniendo relaciones sexuales, pero ahí está su novio. Entonces él también siente su ego herido porque es la muchacha que él quiere, Sí. con la que él quiere estar. Entonces yo creo que eso también le produce a él el deseo de poseerla dominantemente. Exactamente. No con amor, no con romanticismo como se supone que debe de ser. Yo creo que eso le produce, creo que después hablaremos algo de eso. Pero eso, el hecho de que estos muchachos hayan compartido los videos, o el video en particular, causa el problema en McKay, que se enoja
y piensa voy a ir a tener sexo con mi novia que ya tiene sexo y le gusta de X forma, ¿sí? Entonces eso ya él se queda pensando, a ella le gusta que la ahorque, que la toque, no sé de qué manera. ¿Y cuál es la reacción que tiene Casey durante la primera relación con él? Ella no entiende por qué él la trata de esa manera. No entiendo por qué tú estás haciendo esto, porque ella lo quiere. Sí. Y ella quiere tener una relación normal, de amor, placentera, pero están en dos páginas, porque él la quiere poseer de una manera agresiva, y ella quiere tener amor con él, o sea, quiere un sexo bonito con él. Sí. Entonces ahí empieza el primer problema que la afecta a ella emocionalmente. ¿Y cuál es la segunda que se presenta con Daniel? Cuando ella va a tener sexo con el muchacho que tanto anda detrás de ella, que Exacto. sí, que no, que trata que no, ella no sabe la historia de que su video está rodando por todos lados. Cuando ellos van a tener sexo y él quiere tener sexo con ella le dice no, ella se arrepiente, no sé en sí cuál es la razón, si es porque ella dice que tengo mi novio, quiero estar solamente con mi novio y ella decide no, pero entonces llega el maltrato emocional de parte de él hacia ella, porque la trata muy mal. Sí. Y la pone por debajo del piso, entonces ya eso le crea otro problema a ella. Su inseguridad, su autoestima creo que caen al piso. Definitivamente, eso es algo que es crítico, esa es una consecuencia. Entonces, si se fijan, tenemos una reacción a una acción. En este caso, Nate invadió la privacidad de Casey al compartir su información con sus amigos. ¿Y quién se acuerda de lo que le pasó a Jules cuando envió las fotos a Nate? Cuando le envía las fotos desnuda a Nate. ¿Quién se acuerda de ese episodio? Ella le está enviando, qué pena que sea yo, pero sí, dale, no es problema. Estoy conectada en ese pedazo porque esas son cosas que a mí me impactaron bastante. Sí. Porque esa es una de las maneras como hoy en día los muchachos o las personas, porque gente adulta adultos también, totalmente se están conectando, conociendo a otra persona, quieren conocer a alguien. Jules, le manda sus fotos de partes íntimas a Nate. A Nate, y ella no sabe quién es. O sea, son dos completos desconocidos. Él está emocionado recibiendo mensajes de alguien que no sabe quién es, pero quiere conocer a ese alguien. Y Jules está emocionada mandándole fotos a ese alguien porque se están pensando y se están conectando. Eso le va a repercutir mucho porque esas fotos que Jules le envía a Nate son las que van a dañarle el futuro realmente, muy seriamente a Jules. Dos situaciones que estamos viendo aquí que son muy serias. Estas dos situaciones son muy serias, ¿por qué? Porque el hecho de compartir tus fotografías de tus zonas íntimas con un conocido o un desconocido pueden dañarte tu vida entera. Tú no sabes esas fotografías o esos videos en manos de quién van a caer, definitivamente. Y cómo esa situación puede afectar a los muchachos. Ustedes hoy están aquí sentados, ustedes no saben cuál de sus hijos o cuáles de mis hijos han compartido fotografías de ese estilo con sus amigos o sus amigas o con alguien y qué implicaciones puede llevar ese hecho. Entonces, eso es lo que quiero que discutamos en este momento. ¿Cómo una acción de ese estilo puede dañarte tu vida? En caso de Casey, ¿cómo le ha dañado su vida? Le ha dañado su reputación. En el caso de Jules, ¿cómo le ha dañado? La ha destrozado emocionalmente en el sentido de que, yo no puedo hacer nada, siempre voy a estar teniendo a alguien que va a estar acosándome y extorsionándome. Entonces quiero que discutamos un momento sobre esa situación específica, de cómo la privacidad o te la invaden o permites que te la invadan. Quiero que me cuenten un poquito. Yo creo que el trasfondo de todo esto es la falta de respeto que hay hoy en día definitivamente por sí mismo y por el ser humano. Ese es algo que es crítico. Cuando nosotros queremos
educar a los niños en cómo proteger la privacidad, lo que tenemos que enseñarles es el respeto. Y aquí lo tengo claramente, tenemos que conjugar el verbo respetar. Exacto. Empecemos aquí. Yo respeto, tú respetas. Él respeta. Ella respeta. Nosotros respetamos, ellos respetan. Yo me respeto, Yo me respeto. yo te respeto. Yo te respeto. Tú me respetas Yo te respeto. y yo te respeto. Pasa lo mismo con todos. Entonces tenemos que enseñarle a los niños que nosotros tenemos que proteger esos espacios nuestros, pero también tenemos que proteger y respetar el espacio de los demás. Entonces, cuando no se está enseñando esa palabra correctamente en casa, ¿desde cuándo? Desde ustedes mismas. ¿Cómo ustedes pueden promover el respeto en la familia? El respeto de un niño. ¿Quién me cuenta? ¿Cómo ustedes, como madres, respetan a un niño? Dejándolo hablar, dejándolo expresar sus sentimientos, escuchándolos, aplaudiéndolos, premiándolos, admirándolos sobre todo. Cómo yo respeto la privacidad del niño para que él en el futuro respete la privacidad de los demás. Porque es que estamos viendo el caso de Nate, a él no le importó para nada compartir los videos de Casey. ¿Cómo entonces a un niño en su casa nosotros podemos enseñarles con el respeto a su privacidad? ¿Cómo van a manejar ellos ese tema más adelante? Eso para mí es bien importante. ¿Cómo nosotros en casa podemos fomentar eso? Bueno, una de las cosas que yo pienso es, a veces ellos tienen situaciones difíciles en el colegio, entonces ellos se suben al carro y entonces yo como mamá toda emocionada, hola hijitos, ¿cómo les fue? Bien. Y entonces uno dice, yo quiero saber más, ¿sí? Entonces ya aprendí, y a veces cuando estoy con mi mamá me dice, acuérdese que ellos no hablan cuando se suben al carro. Y yo, Entonces llega uno a la casa y mi hijo entra al baño, mami, acompáñame. Yo tengo que entrar al baño y él se queda ahí, mami, es que imagínate que esto, es que me pasó eso, o antes de dormirse cuando ya está cansado, que duerman, mamá, ya, último beso, mami, y lo que pasó fue que, no, entonces otra vez sentarse uno ahí a que le cuenten toda la historia. Entonces digamos que esos son momentos en que darle el espacio a él de que cuente cuando quiere. Exactamente. Pero, y que uno le toca, Sí. porque a veces son momentos y dice, ay ya, yo me quiero dormir. Sí, estoy Y cansada. quedarse uno ahí sentado esperando hasta que diga la última palabra. Y toca. Y con mi hija, que nosotros de mujeres que hablamos 10.000 veces más, yo le digo, déjame esa historia para mañana, sí, por favor, porque son eternas las historias, y entonces que ella y como son tan detalladas, y caminó 5 pasos, y entonces se movió a la derecha, y entonces, ay, mamá, pero entonces la otra historia, y es que son momentos que ellos ya tienen para contar, entonces Exacto. digamos que yo por más de que quiera, yo ya sé que no me van a contar cuando no quieren contar. Exacto. Eso es un Entonces, respeto. eso es ahí Tremendo estamos ejemplo. respetando. Estamos respetando su privacidad. Entonces, sí, tenemos que tener en cuenta de respetar la privacidad de los niños, pero también tenemos que ser como padres, tenemos que estar atentos a todas las situaciones y poder discutir con ellos todas las situaciones que se les van a presentar. En este caso específico, es muy importante que los niños y los adultos entendamos que compartir imágenes que nos comprometen a nosotros, nuestra intimidad, pueden tener repercusiones importantes. Bueno, chicas, muchísimas gracias por compartir esta tarde las charlas con la doctora Cardona. Gracias por la invitación, doctora. Y espero que nos sigan en la próxima, Claro donde que vamos sí. a estar hablando de un tema muy interesante y vamos a estar hablando sobre la orientación sexual de los personajes de la serie Euphoria. ¿Ok? Muchas gracias. Saludos.